Entonces déjame contarte algo que Dios me ha dicho para el día de hoy. Realmente ha sucedido hace un par de semanas, pero yo puedo contar las cosas así muy frescas, o sea que lo tengo como al detalle, porque he obedecido a algo que el Señor me ha dicho: escribe. Y cuando tengo un encuentro con Dios, cuando tengo una experiencia fuerte con Dios, yo escribo todo. Es la hora tal, del día tal. Y cuantos más detalles yo meto en esos escritos, a los meses, a las semanas o incluso a los años, yo puedo ir a la nota y recordar, revivir y tener como viva esa experiencia. Y me gusta hacer todo esto. Y bueno, pues yo hice algo así con lo que me aconteció. Entonces el Espíritu Santo, cuando estaba pensando qué quería Él que yo hablara hoy, me llevó a esa nota. Me llevó a ese momento en el que yo estaba en mi tiempo de oración, había estado buscando a Dios, y cuando ya terminó todo, me quedé como en silencio y el Espíritu Santo me dijo: quiero que leas Mateo 27. Y yo fui a buscarlo, la Nueva Traducción Viviente, y realmente como no tenía otra indicación, no me dijo un versículo, no me dijo nada, pues empecé desde el primer versículo, Mateo 27, comencé a leer todo. Pero cuando llegué al versículo 43, si tienes ahí la Biblia a mano en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 27, versículo 43, dice así: confío en Dios. Entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo: soy el Hijo de Dios. Cuando yo leí esta palabra, realmente la palabra saltó para mí y dije: ¡wow! ¡Wow! Están hablando de Jesús. Más bien están hablando contra Jesús en su misma crucifixión. Y estaban hablando contra él los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa, los ancianos, aquellas personas que supuestamente estaban del lado de Dios. Y estaban hablando contra él, y la Biblia dice incluso que se estaban burlando y que se mofaban de él. Confío en Dios. Debió de sonar algo así como: entonces que Dios lo rescate. No decía que era el Hijo de Dios. Ahí está colgado en un madero. Que Dios lo rescate. Haciéndole como una burla al Señor, como un oprobio. Y mientras lo leía, el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo: Ana, ¿qué hubiera sucedido si Él se hubiera bajado? ¿Qué hubiera sucedido? Y comencé a pensar: es verdad que hubiera sucedido, Dios. Estaban haciendo burla a tu Hijo. ¿Qué hubiera sucedido si hubieras enviado una legión de ángeles? Y ahí, para que todos os enteréis, abre los cielos en un momento como los abrió en el bautismo. Y ahí manifestado el Espíritu de Dios como paloma. Y yo pensaba en algo así, estaba ahí fantaseando en mi mente qué hubiera sucedido. Porque el versículo incluso anterior dice que le decían: a otros salvó. Estaban burlándose constantemente. Así mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Fíjate, se supone que Cristo vino a hacer un sacrificio y a traer las buenas nuevas y a mostrarnos el cielo en la tierra. Entonces se supone que con todo lo que le estaba haciendo, la humanidad debía de creer que había un padre que había entregado a su Hijo y nosotros ser redimidos del pecado que había sobre nosotros. Y esta gente le estaba diciendo: bueno, ¿tú quieres todo eso? Vamos a creer en ti, pero bájate de ahí. ¿Sabes qué me decía el Señor? Esto es la manera de actuar que tienen los seres humanos. Nosotros, por supuesto, obvio, no se lo decimos así, pero cuando tenemos un problema y oramos y Dios no actúa como creemos, ya le estamos diciendo: no eres Dios, no me amas, no me quieres, no te has manifestado, porque no hace las cosas como nosotros queremos. Y muchos de nosotros incluso nos marchamos, porque en el interior estamos diciendo: yo creo que Dios dice que es quien dice ser, si hace las cosas a mi manera. Y si no, no hay poder. ¿Cuántos se pueden sentir identificados? Yo me sentí identificada, porque primeramente Dios siempre habla para mí. Y escucha algo, es que realmente no le estaban ni siquiera diciendo mentiras, le estaban diciendo toda la verdad. A otros salvó, y tú puedes hacer un recorrido de todo lo que Cristo hizo en la vida y era verdad. Salvó a las personas, sanó, hizo que cojos saltaran, que ciegos vieran, que sordos y mudos pudieran hablar y oír, resucitó muertos, a otros salvó. Estaban burlándose con la verdad.
Estaban diciendo que era el rey de Israel. Si es el rey de Israel, lo era en verdad. Confió en Dios. Como tirándole ahí, Dios no te está respondiendo de la misma manera. Confiaste en Dios. Y realmente Jesús confió. Confió incluso cuando no entendió. Él confió en su Padre. Le estaban tirando con la verdad. Porque Dios, pues que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Mira lo que estaban diciendo. Estaban incluso atentando contra el amor de Dios. Si tu Padre te quiere, que te baje de ahí. Porque tú has dicho, la siguiente frase dice, pues dijo soy el Hijo de Dios. Porque tú has dicho que eres el Hijo de Dios. ¿Dónde está entonces tu Padre? ¿Sabes qué lo querían? Lo querían confundir, lo querían ridiculizar, lo querían extorsionar, lo querían desenfocar con la verdad. ¿Y sabes? Eso es lo que Satanás suele hacer con nosotros. Desenfocarnos con la verdad, porque nosotros amamos al Señor y salimos ahí fuera y decimos, yo sé en quién he creído y tengo un Dios que me ama, y muchas veces no suceden las cosas como nosotros queremos. Entonces alrededor lo que escuchamos es, ¿confiaste en Dios? ¿Dónde está Dios? Yo no lo veo. Yo no veo que te rescate del problema en el que estás. Yo veo que los impíos viven mejor que tú. ¿Cuántos han escuchado alguna vez eso? La familia te cae encima, hablándote en contra de tu Dios, porque tú estás haciendo declaraciones iguales. Yo soy hijo de Dios y Dios de aquí me va a librar. Y parece que no te libra, parece que estás crucificado en tu problema. Y entonces, lo que sucede es que muchas veces lo que no pudieron con Cristo pueden con nosotros. Comenzamos en nuestras mentes a torcer la verdad. Empezamos a dudar del amor de Dios y aunque no lo decimos muchas veces por orgullo, no por fe, porque no quieres dar tu brazo a torcer delante de los tuyos y por orgullo dices, no, yo sé lo que Dios va a hacer, pero Satanás, que te estudia, que mira lo que hablas, tal vez no puede escuchar tus pensamientos, pero Él te estudia cómo actúas, cómo respondes a ciertas preguntas, como Él te estudia perfectamente y dice, tiene la fisura. Ya está dudando del amor de Dios. Y como se sabe la palabra, lo que siempre os digo, por favor, hermanos, grábate esto como tatuaje en tu alma. No en tu piel, que no imprimirás señal en tu piel, pero tatúatelo en el alma. Tú no puedes ser un vocero de Satanás. Satanás sabe el poder que hay en la boca, más de un hijo de Dios. Sabe el poder que de la muerte y la vida la tiene la lengua. Ese poder está en la lengua. Entonces Él lo que va a intentar es inclinar tu lengua a sus designios, tu lengua a lo que Él quiere hacer contigo, tu lengua a sus planes. Y te empieza a hacer dudar para que tú comiences a decir, es verdad. Dentro estás diciendo, es verdad. ¿Dónde está Dios para salvarme? Es verdad. ¿Dónde está Dios para bajarme de este madero que estoy aquí crucificado en este problema por años? ¿Dónde está? Es verdad. Y hoy Dios ha venido a decirte que tal vez estás en esta encrucijada. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que yo he dicho a todo el mundo que tú eres mi padre? Que yo he dicho a todo el mundo que tú vas a cuidar de mí, que soy tu hijo. Yo diezmo, porque luego además nos ponemos a revisar la vida y eso es bueno. Y comenzamos a decirle al Señor, yo diezmo, ofrendo, doy a los pobres, cumplo con tus leyes. ¿Y dónde estás? Déjame hacerte un asterisco aquí. Como Dios nunca falla, siempre es mejor darle el paréntesis de en qué estoy fallando a pesar de diezmar, ofrendar y dar a los pobres. Porque muchas veces hay una contrapartida, el otro lado de la moneda, que son las deudas, un montón de cosas que se están robando tu bendición. Pero yo te estoy diciendo lo que nosotros estamos diciendo a Dios, ¿sí? Padre, yo hago las cosas bien, voy los domingos a la iglesia, guardo tu día, yo sirvo al Señor en todo. Y lo que recibo son burlas y escarnios del infierno. ¿Qué sucede con esta situación que no cambia? Quiero preguntarte algo a ti ahora. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús se hubiera bajado de ese Calvario? Piensa de esa cruz en el Calvario. Piensa qué hubiera sucedido si en ese momento, donde todos se están burlando de Él, donde aún los dos que tenía a los lados se unen a las burlas de los principales sacerdotes, de todos ellos, y empiezan a burlarse de Él. Sabemos que luego uno de ellos fue tocado y realmente se arrepintió. Pero antes de ese momento, todo alrededor de Jesús era una burla y un
Si quieres que creamos en tu mensaje, bájate de ahí. Todo apuntaba a te tienes que bajar y las cosas van a ir bien, como en nuestras vidas suele apuntar. Tiene que suceder esto y todo va a ir bien. Es como que no vemos otra solución. Hoy hablaba con una persona que ella había estado en prostitución y ella me decía, yo estoy segura que todas las prostitutas piensan que si salen de la prostitución no saben hacer nada más. ¿Con qué se van a ganar la vida? Y ese es el engaño que Satanás nos suele poner. Muchas veces estamos en los pecados y decimos, es que si no hago esto, ¿con qué me gano la vida? Es que si no hago esto, ¿con qué salgo adelante? Es que si no hago esto. Pero Dios siempre tiene una otra parte de la moneda, que es confía en mí y verás lo que yo hago contigo. Porque precisamente Dios se glorificó en la vida de esta persona que me estaba hablando y no imagináis quién es hoy. Entonces, en verdad, tenemos que tener cuidado con esos susurros de Satanás. ¿Qué hubiera sucedido? Todo apuntaba a bájate de ahí, que Dios Padre envíe sus ángeles, una legión y diga a todo el mundo, ¿lo veis? Mi hijo tenía razón, ya me habéis cansado. Porque queremos venganzas rápidas. Pero déjame decirte algo que el Señor me dijo. Si se llega a bajar de ahí, hubiéramos tenido una solución momentánea y un problema eterno. Porque tú y yo no hubiéramos tenido salvación. Hasta allí hubiera llegado Jesús. Todo el mundo hubiera dicho que era verdad. Mira este hombre que decía la verdad, que era el Hijo de Dios. Pero no era lo que se necesitaba para salvación eterna. Se necesitaba un Cristo crucificado. Entonces, una solución momentánea muchas veces en nuestras vidas trae una desgracia eterna. Todos nosotros, hermanos, nos hubiéramos visto perdidos. No hubiera habido sangre para limpiar nuestros pecados. Nos hubiéramos visto enfermos, no solo con la lepra del pecado, sino enfermos en los cuerpos. Nos hubiéramos visto en conflictos familiares. Hubiéramos visto una humanidad destruida porque un sacrificio no se llevó a cabo, porque el plan perfecto hubiera sido torcido. El diseño original no se hubiera dado. Y Dios quiere que tú entiendas a través de todo esto que en tu vida hay un plan mucho más grande de la pequeñez, del problema pequeño en el que tú te estás enfocando. Y tú me dices, pero pastora, es que mi problema no es pequeño. Tú no imaginas lo que ese problema es. ¿Dónde está Cristo que no aparece? Yo te voy a decir, tu problema comparado con una eternidad es como una mota de polvo, no en un universo, en un multiverso. Así es tu problema comparado con la eternidad. Entonces lo que Dios te está pidiendo hacer es, fíate de mí, confía que en tu vida hay un plan mayor. Muchos podríamos decir que de nuestros mayores errores, de las mayores desgracias, salió nuestra salvación. Pero cuando yo estaba ahí, en ese momento en el que yo pedí ayuda a aquella chica, yo lo único que quería era que Dios me solucionara la vida, pero no a la manera de humillarme ante Él, de comer el polvo como tuve que comer y humillarme para salir. No, yo quería que Dios me ponga parches, me solucione la vida y seguir adelante. No sabía cuánto era el amor de Dios por mi vida, que un parche no le valía. A Él le valía aún erradicar la iniquidad, erradicar el pecado en mi vida, limpiarme hasta la profundidad, porque tenía que hacer algo glorioso con ella. Y así es con tu vida. ¿Qué te hace pensar que lo hizo conmigo y que no lo va a hacer contigo? Solo te pide, confía. ¿Y sabes por qué tienes que confiar? Porque tal vez estás aquí, pero a Dios no le importa cómo llegaste o cuánta fe usaste para llegar hasta aquí. Porque Dios no mide la fe por cómo empieza. Puede empezar por emociones, puede empezar incluso por algo que te sucedió. Yo compartí la primera vez que le dije a Cristo en una iglesia, me levanté y le dije, Señor, sálvame. Fue por el miedo, no temor a Dios, por el miedo a los fantasmas. Yo tenía contacto con el mundo espiritual del mal. Entonces ellos empezaron a aprovecharse de alguna manera de mí, y cuando aquel pastor bautista empezó a hablar de fantasmas, que yo no sé ni cómo metió eso en la prédica, pero empezó no por malo, sino que era alguien que no se movía en eso, y él empezó a hablar de un mundo espiritual que a mí me dejó con los ojos abiertos y dije, santo Dios, esa persona de la que habla soy yo y estos demonios me van a caer encima, y del miedo que tenía Satanás le entregué mi vida a Jesús. No la entregué de verdad. Solo le entregué para que Él fuera mi Dios bombero en ese momento y me defendiera.
Pero seguido de salir de ahí, al poco yo quería hacer las cosas otra vez a mi manera. Entonces, un acto de fe, la fe puede ser puesta en un lugar por algo momentáneo, por miedo, por querer agradar a alguien, por una emoción. Y Dios dice, pero yo no cuento esa fe. Yo no cuento esa fe. Y prueba de ello tenemos en la historia de Pedro. ¿Qué sucedió con Pedro? Jesús le dijo a Pedro, ven. Recordamos la historia, estaban en la barca, había una tormenta. Jesús estaba fuera de la barca y en medio de esa tormenta le dice a Pedro, ven, porque Pedro le había dicho, de alguna manera le había dicho, invítame a ir. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Entonces Jesús le dice, ven, ven. ¿Y qué hace Pedro? Hace algo que los seres humanos no estamos diseñados a hacer. Hace que aquel agua, aquel mar, quede como si fuera cemento. Y comienza a caminar por él hacia Jesús, porque Jesús ya lo había hecho antes y tenía la invitación de hacerlo en su nombre. Ven. Y Pedro comienza a salir, pero a mitad de camino sabemos que se hunde. ¿Y qué dice el Señor de Pedro? Hombre de poca fe. ¿A ti te parece que Pedro tuvo poca fe? De en medio de una tormenta en plena noche, creyendo además que Jesús era un fantasma porque había esa fábula de los fantasmas, creyendo los discípulos que Jesús era un fantasma. Si eres tú, maestro, habrá estado aterrorizado, le temblaba todo. Di que vaya a ti. Y oye una voz que dice, ven. Ni siquiera le da explicaciones de Pedro, que soy yo, mira tranquilo, que déjate de fantasmas, que en qué estáis creyendo. Ven. Y ese Pedro, no diseñado a caminar por el mar, comienza a caminar con su fe por el mar. No me parece que sea poca fe, pero me parece que Dios cuenta la fe de una manera que tú y yo no contamos. Él la cuenta por cómo llegas al final. Si llegas al final, no es el empezar. En el empezar hay emociones, hay entusiasmo. Todos empezamos con fuego, todo. Se va a dar algo nuevo y todos hay un fuego. Y luego Dios va restando las vidas porque el fuego se va apagando y te quedan 3. Pero es que esto pasa también en el mundo secular. Yo recuerdo fui a la escuela de idiomas y éramos que no había ni pupitres para todos. Terminamos el curso 10, ¿entiendes? Porque realmente se nos van apagando los fuegos por el camino. Pero el Señor no quiere eso de ti. El Señor cuenta la fe, no por cómo empiezas, sino por cómo terminas. Y tu fe será probada, ¿dónde? A mitad de camino. Ahí es que será probada. Por eso tú le puedes estar diciendo hoy, pero ¿dónde estás? Que estoy crucificado, crucificada en este problema. Y tal vez el Señor te está diciendo, bueno, solo estás en el punto del paréntesis entre que sales de la barca con toda tu fe al lugar donde yo te dije, ven y tienes que llegar. Solo estás en esa trayectoria siendo probada tu fe. ¿Y qué hay en esa trayectoria? ¿Qué hay? Un sobrenatural. Tienes que caminar por agua como si fuera cemento. Tienes que no mirar el viento que te azota y te golpea. ¿Te has parado a pensar cómo iría Pedro? Porque tenía la orden de ir, pero el viento es viento y nos mueve, por lo menos a mí, con mis 50 kilos, ¿sí? Pero ¿entiendes que la tormenta no para aunque Pedro da pasos en firme? ¿Tú entiendes esto? Porque ahí no dice que Pedro puso el pie y todo se calmó. No. De hecho, a mitad de camino fue la tormenta la que lo desvió. Entonces Dios te está diciendo, a mitad de camino vas a tener tormenta, vas a tener palabras infernales. Incluso hay una versión que dice cómo Jesús amordazó el viento. Había un espíritu, una entidad demoníaca detrás de todo aquello. Entonces, en tu vida puede haber una entidad demoníaca moviéndose para tumbar tu vida, para tragarte, para ahogarte, para no hacerte llegar al destino. Pero tú tienes que tener tus ojos fijos en Cristo, en lo que hizo por ti, en lo que prometió. Te quiero decir cómo debes de caminar en este camino, en este paréntesis. Mira, hay una promesa en el Salmo 37, del 5 al 6, te lo voy a leer. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y luego dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hasta ahí. Mira tú cómo comienza. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Esas son las dos cosas que tú tienes que hacer en cada situación de tu vida.
Encomendar el camino, el mismo diccionario dice que es encargar a alguien que haga algo o encargarle que cuide de algo o de alguien. Si ves, en esto ya se resume todo lo que nos pasa en la vida. Porque cualquier situación que tengas, si incluso no sabes hacia dónde caminarte, tú se la encargas a Dios. Mira, Señor, yo te encargo que te arregles con esto, que me digas por dónde tengo que seguir. ¿Tienes problema con los hijos? ¿Tienes problema con alguien? Señor, yo te encargo, por favor, guárdalos. Mira a ver qué haces con sus vidas. Eso es lo que Dios espera de ti. Y a esto le añade, cuando lo hagas, cuando lleves el problema a Jesús, confía. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, nosotros hacemos esto y confiamos. Y entonces, Dios sale con su promesa, porque os he dicho siempre que estamos en una sociedad donde Dios lo puede hacer sin ti, pero no quiere hacerlo sin ti, lo quiere hacer contigo. Y tú no puedes hacer nada sin Él, pero Él te da el favor y la gracia de trabajar con Él. Entonces, en esta sociedad, tu parte es esta, encomendar el camino, de alguna manera es darle el lugar que Dios tiene. Tú no puedes solo, ¿a dónde vas a ir? Entonces, tú le das el lugar, luego confías y su parte es, Él hará. Porque automáticamente seguido dice, y Él hará. Pero ¿qué sucede? Que entre ese encomendar y confiar hasta el hará, hay un paréntesis bien grande. ¿Cuántos dicen amén? Yo hoy le encomiendo al Señor mis hijos y confío y dejo la vida de mis hijos ahí. Vamos a suponer soy una madre que estoy luchando porque los tengo a todos en el mundo y yo encomiendo a mis hijos y confío. ¿Y yo me voy a mi casa y el Señor ha hecho todo? Bueno, puede que sí, pero puede que no. Entonces, hasta llegar al hará, puede pasar un día, un segundo, o 10 años, o 20, o 30, o verlo en mi último día en esta tierra, o no verlo y Dios rescatarlos después. Entonces, hay un paréntesis en el que yo tengo que, ¿qué? Confiar. Y en ese confiar es cuando Satanás sabe, tengo que jugar todas mis cartas aquí, sacar todas mis armas, porque estos tienen una promesa de alguien que no miente, de alguien que no se arrepiente, de alguien que la cumple sí o sí. Y la única baza que tengo es hacer que ellos se viren contra Dios, caminen en otra dirección, miren el viento, miren el problema, miren lo que el hijo dice, miren la enfermedad y se olviden de lo que Dios dijo, hacia dónde tienen que caminar y yo me los voy a tragar. Esa es la vida de un cristiano. Os quiero contar algo que me sucedió ayer en la madrugada. Fíjate que a las 6 de la madrugada empecé con unos dolores, pero unos dolores tremendos. Tremendos, 6 de la madrugada. Digo, ¿pero qué pasó? Me había dormido a las 4, porque algo no andaba bien en mi cuerpo. Y qué cosa tan rara. Me levanto al baño, empiezan unas náuseas, unas ganas de vomitar. ¿Y tú sabes lo malo que es querer vomitar y no poder? Bueno, pues a eso se suma, ya empiezo a vomitar, empiezo a marearme. Yo, con lo escrupulosa que soy, mi baño puede estar limpio como una patena y yo no toco el suelo ni por todo lo escrupulosa que soy. Pues ahí, en el suelo tirada, decía, ay, me vienen ganas de ir al baño a orinar. Y empiezo a orinar sangre, pero sangre como yo no he visto nunca, ¿eh? Sangre como yo no he visto nunca. Empiezo a marearme. Yo le quería llamar con mi mente al pastor y no podía. Porque en mi mente yo decía, Tony, pero mi boca no funcionaba. Y decía, ¿pero qué me está pasando? Con mi cabeza decía, ¿qué me está pasando? Cuando pude levantarme, solo cuando pude, me acerqué a él y le dije, Tony, no puedo. Claro, él me vio tan mal, de una se levantó, me dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Ana, o te vistes o te he visto, pero nos vamos al hospital. Porque él sabe que yo me tengo que estar muriendo para yo ir a un médico. Le dije, no, vamos a orar al Señor. Oramos al Señor. Y bueno, sí es verdad que había una mejoría, pero él sabiamente me dijo, no es suficiente. Hay viajes por delante, hay un fin de semana por delante. Ana, vamos al hospital. Los médicos están puestos por Dios. Y yo decía, bueno, padre, pues bueno. Yo le decía a él, pues espérate un poco que pueda caminar. Porque no podía caminar literal. Digo, bueno, vamos a ver. ¿Qué puede suceder? Que ha venido un golpe de Satanás fuerte. Luego estuvimos hablando con personas del equipo y hubo otras personas como yo en urgencias. En la misma noche, Satanás se quiso cebar con todo el mundo aquí. También es verdad que ha sucedido algo tremendo con Cielos Abiertos, que ha desbaratado un plan infernal a nivel naciones,
y que yo sabía que Satanás no se va a quedar sentado. Pero puede ser un ataque de Satanás porque entre esas yo oía en mi mente que me decía, liberar, yo no te voy a dejar ni aparecer en la iglesia. Y realmente yo había hablado de que este día iba a ser de liberación y todo, y él me estaba contestando, tú te crees que vas a ir a liberar, pero yo no te voy a dejar. Pero también puede ser, hermanos, que hacemos las cosas mal con nuestro cuerpo. No todo es Satanás. Yo puedo incluso hacer cosas mal con mi cuerpo por ciertas comidas o ciertas cosas que pues se me dañan los órganos y Satanás puede usar eso contra mí. ¿De acuerdo? Tenemos que tener esto bien claro, que no todo es el diablo todo lo va a usar, pero muchas cosas en responsabilidad estás tú. Cuestión que llegamos a urgencias y claro, los médicos no sabían bien lo que tenía, lo único que tenía era un dolor que yo le decía al médico, he tenido 3 hijos, 2 de ellos sin epidural, sin nada, y yo sé lo que es eso, pero ¿qué es esto? Un dolor terrible, terrible, y de pronto, en medio de ese dolor, viene la voz de Dios a decirme, es que de verdad, ¿qué haríamos sin el Señor? ¿Qué haríamos sin Él? No te centres, Ana, en el dolor. No te desenfoques. Que el dolor no desenfoque tu fe para no perder la bendición. ¿Sabes qué estaba sucediendo? Que yo estaba en la mitad del camino, donde sé que hay una promesa, donde sé todo lo que Dios ha proyectado para este fin de semana. Y entonces Satanás vino con sus vientos, con sus tempestades, con su furia. Y Dios no me dijo que me va a sacar de la prueba, porque me dijo que ese dolor, que el dolor no te desenfoque. Entonces, en medio de mi dolor, yo pensaba, ¿dónde estás? Y es hasta lícito pensar, ¿me has desamparado? ¿Qué está pasando? Eso es hasta lícito pensar, ojo aquí, porque Jesús mismo en la cruz le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta ahí estamos bien. Tú puedes tener este pensamiento porque Satanás te puede hasta soplar al oído. ¿Dónde está tu Dios? ¿Va a acontecer igual que con Jesús? ¿Dónde está tu Dios? Lo que no te es lícito es permanecer en ese pensamiento. Porque de la que tú permanezcas en ese pensamiento, lo que Satanás hace es virarte la cabeza contra Dios. Es verdad. Mírame aquí, todos en el hospital. Todos, porque además el Señor me decía, todos ellos, por todos ellos he muerto yo, pero tú aceptaste el sacrificio. No te vendría a decir, ¿y dónde estás? Que sí que lo acepté. ¿Dónde estás? Bueno, Dios empezó ahí en medio del dolor, empezó de verdad a tocar mi cuerpo, a tocarme, y yo empecé a entender, ¿qué dice el versículo 7? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Mira, hermano, tú en ese momento del dolor, para no desenfocarte de la fe, lo que tienes que hacer es comenzar a declarar, ningún arma forjada contra mí prosperará. Tú me has dicho, yo puedo estar atravesando el valle de sombra y de muerte, porque en ningún momento me has dicho que no lo voy a atravesar. Estoy en la tierra y estoy atravesando problemas, pero en medio de todos ellos tú me has dicho que vas a estar. En medio de esos fuegos impetuosos tú me has dicho que no me voy a quemar. En medio de esas aguas que me van a negar, no me van a negar, no me van a hacer ahogar. Me quieren ahogar. Pero hay veces y hay momentos en la vida en los que uno ni siquiera tiene la fuerza para decir, ningún arma contra mí prosperará. Y creo que yo estaba en ese momento. Por eso esa palabra me la dio luego una hermana, pero en aquel momento en el hospital solo me venía, guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio, porque lo que no entiendes hoy vas a entender mañana, pero no te importe. Mira, empecé a poner en práctica todo lo que predico, porque de eso se trata. Y le dije al Señor, tengo una reunión a las 10 de la mañana súper importante y mandada por ti. Y tengo otra reunión a las 7 de la tarde súper importante y mandada por ti, porque yo no soy una mujer que pierde el tiempo por ahí. Entonces yo sé que tengo que ir y empecé a enfocarme en Dios y en lo que Dios me había mandado a hacer y empecé a mejorarme. Cuando vino el médico, porque yo ya estaba ya en una habitación para ponerme las vías, cuando vino el médico le dije, estoy mejor. Y me decía, ¿y cuándo te mejoraste? Ahora mismo. Y claro, yo pensaba,
si le digo que hablo con Dios y que Dios me dio una palabra, de aquí voy para la Candelaria en camisa de fuerza. Entonces mejor me aguanto. Así literal, porque ¿cómo vas a explicar lo que uno vive con Dios, verdad? ¿Cómo tú vas a explicarle? Y yo solo le decía, usted créame que yo me encuentro mejor. Le he dicho que yo he tenido 3 partos y sé el dolor que he pasado, pero me encuentro mejor. Y claro, el hombre quedó ahí. Me dijo, bueno, bajo tu responsabilidad no te voy a poner las vías, te voy a dar un tratamiento que tú vas a tomar en 5 días. Y yo, sí, lo voy a hacer obedientemente. Y te vas a ir. Si en 5 días eso no ha remitido, vas a volver. No te voy a decir que todo pasó en ese momento, me fui a la cita a las 10 habiendo dormido 2 horas, fue glorioso. Fui a la cita a las 7 habiendo dormido 2 horas, a las 7 de la tarde había echado una siesta, pero estaba destrozada, pero me levanté, me maquillé, fue glorioso. Pero en la noche el dolor volvió y me quería tocar la puerta otra vez diciéndome, ¿dónde está tu Dios? Entonces uno tiene que aplicar todo lo que cree. Bueno, yo solo sé que mi Dios me ha dicho que yo voy a estar subida en esa tarima y ministrando liberación el día viernes, con lo que hasta ahí voy a llegar. Cuando yo... Dale la gloria a Jesús. Amén. Cuando yo me estaba preparando hoy a la tarde para venir aquí, ya tuve que ir donde el pastor, estaban mis hijos ahí y decirle, mi amor, se me inflamó esto y todo, estoy fatal, me duele todo. Pero tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Ya me había tomado las pastillas, ya había hecho de todo y ese dolor que empezaba a golpear tan fuerte, dije, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Llegué a la iglesia y en la puerta me encontré a Ute. Y ella sintió del Espíritu darme un abrazo, pero no un abrazo cualquiera, un abrazo sanador. Ella me dio el abrazo y yo empecé a toser y toser y toser y mi dolor desapareció. Vamos a darle la gloria a Dios porque te puede llevar al límite, pero Él se manifestará. Lo hará porque es una promesa. Y te quiero decir con esto que todo terminó. No lo sé, eso lo sabe Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él después de esto me dijo, Pedro, aunque hubiera seguido caminando, aunque no le hubiera tumbado la fe en el momento en el que se hundió, aunque hubiera seguido caminando hasta llegar al final, hubiera tenido viento, tormenta, olas. Entonces, mi final no es esta tarima, aquí estoy para la gloria de Dios. Mi final es Cristo, mi final es llegar a la salvación. Ese es mi final. Entonces, en la vida enfrentaré un montón de cosas, pero de donde yo no me tengo que desenfocar, aún en situaciones adversas, aún en dolor, aún en todo lo que me vaya a acontecer, no me tengo que desenfocar de la fe, de saber en quién yo he creído. En quién yo he creído. Y en medio de las tormentas estará Él. Y en medio de tus tormentas está Él. Además diciéndote, tengo un plan mayor. Porque fíjate que esa promesa que te he leído, en el versículo 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, Él tiene una promesa para aquellos que mantienen la boca callada, porque aquel que en medio de la tormenta se hace el profeta de Satanás, me ha dejado aquí abandonada, esto va de mal en peor, yo no voy a ir ni a la iglesia, ¿dónde está Dios? Mira el dolor que tengo, mejor tiro otra vez para urgencias, haciendo caso al médico que me dijo que si no remitía. Yo podía haber dicho un montón de cosas y entonces yo con mi propia boca hubiera abierto un camino hacia la perdición. No se hubiera dado el día de hoy, no se hubiera dado en mi vida. El pastor hubiera seguido adelante con su destino, todos ustedes con su destino, pero faltaba una pieza y era yo, y yo hubiera estado perdiendo el destino. Entonces realmente yo veo que el que quiere pelear por las cosas de Dios, Dios pelea por él. Dios pelea por él. Por eso estamos todos aquí, porque habéis enfrentado batallas, habéis enfrentado oscuridad, habéis enfrentado muchas cosas, pero habéis podido llegar. Porque quien se pone del lado de Dios, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y esta promesa dice lo que Dios hará contigo. Después de atravesar todo eso que estás atravesando, Él te dice que exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es decir, hay como una comparación con la luz y con el mediodía. ¿Sabes lo que te está diciendo? Que aunque las nubes a veces son tan densas, que la misma tiniebla queda opacando tu vida, es que no ves ni la luz,
Hay momentos en nuestras vidas que no ves ni la luz. La situación que estás viviendo parece en verdad que el infierno mismo te tragó. Y además que borró la puerta. Porque hay veces que nos sentimos así, que ya no vemos ni la salida. Parece que el infierno te engulló y te borró la puerta y te hace creer que solo aquí puedes vivir. Como esa mujer que había sido prostituta me decía, cualquier prostituta o muchas de ellas que ella había conocido pensaban que solo aquí puedes vivir. Ella me decía, ni siquiera te deja creer que puedes ser una camarera, cualquier cosa. Chicas bonitas, jóvenes. El infierno las engulle ahí, les borra la puerta y le dice, mires para donde mires, solo aquí puedes vivir. Pero esta promesa dice, hay momentos en la vida donde vas a pensar que las nubes son tan densas que la luz desapareció, pero Dios te promete que Él aparecerá y disipará esos nubarrones que han traído oscuridad en tu vida o a tu vida para dar paso a la luz que tiene un mediodía. Por eso hace la comparación de la justicia con la luz, del derecho con el mediodía, porque la luz del mediodía es el punto más alto de luz en un día. Y está haciendo alusión a la presencia, son símbolos de la presencia de Dios. Yo te prometo, apareceré en medio de tu oscuridad, la disiparé para dar lugar a la luz del mediodía. Exhibiré tu justicia, yo la exhibiré. Yo exhibiré tu derecho, yo lo exhibiré porque yo me manifestaré. Y en todo momento en nuestras vidas apunta cada oscuridad a la manifestación de Dios en ella. Porque esa es la promesa. ¿Sabes que por 3 horas hubo tinieblas que cubrieron toda la tierra en la crucifixión de Cristo? Ahí se estaban todos burlando. Y parece que la cosa no mejora. Porque de pronto dice que hay 3 horas de tinieblas, de una densa tiniebla que cubre la tierra. A tal punto, esto se vio en un mal panorama, que en ese momento Jesús mismo dudó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente la tiniebla tiene el poder de traer duda al corazón. Y como te digo, no es malo que de pronto en un momento tú te tambalees. Lo malo es quedar en el tambaleo porque vas a caer. Jesús mismo estaba diciendo, ¿por qué me has desamparado? Pero sabemos la historia y cómo el poder de Dios brilló y lo rescató y exhibió su justicia como la luz y su derecho como el mediodía. Lo levantó de los muertos, tremendo. Y no solo lo levantó, rasgó el velo para que tú y yo pudiéramos tener comunión. Y no solo eso, 40 días Jesucristo anduvo entre ellos y otros muertos resucitaron con Él. ¿No te crees que fue un plan tan grande que nadie se podía imaginar? Mientras todos ellos estaban en pequeñeces, centrados en pequeñeces. Bájate de ahí si eres el Hijo de Dios, si de verdad Dios te ama, bájate de ahí. Parecía algo grande. Pero era una pequeñez comparado con una eternidad sin Dios. Era una pequeñez. Por eso el Señor hoy te está diciendo, deja de mirar tus pequeñeces. Y fíjate en el mensaje que Dios estaba dando a la humanidad. Jesús dice que fue crucificado a la hora 3:00. Es decir, para nosotros, en la manera en que los judíos contaban las horas, era a las 9 de la mañana. Pero fue alrededor de las 12 del mediodía, cuando dice que el sol está, o sea, en el mediodía, cuando en el punto más alto del sol, cuando dice que de pronto el sol se ve opacado por esas tinieblas de oscuridad que caen sobre la tierra. No fue una oscuridad natural. Incluso he estado leyendo acerca de algunos fenómenos de los eclipses, porque mucha gente dice que habrá podido ser un eclipse, pero en lo que estuve leyendo en los estudios dice que ningún eclipse en su punto álgido, o sea, en esa oscuridad total, ningún eclipse dura más de 2 horas. Y aquí la Biblia nos está diciendo que en esa oscuridad, en esa densa tiniebla, como dice una traducción, hubo 3 horas. Entonces el Señor quería dejar como su sello de esto no fue una oscuridad natural, fui yo, porque en esas 3 horas en el Calvario, de alguna manera están relacionadas con esos 3 días que en Egipto la oscuridad cubrió la tierra. ¿Recordamos la historia?
Esos 3 días en Egipto marcaron el comienzo de la liberación de los israelitas, porque fue después de este fenómeno que el faraón los dejó ir de la tierra. Entonces Dios cubrió la tierra con este manto de oscuridad para mostrarnos de una forma física lo que estaba sucediendo en el nivel espiritual, todo lo que estaba aconteciendo. Cristo estaba allí ocupando nuestro lugar de culpables. ¿Tiene Dios que hacerte ministrar esto hasta lo profundo de tu ser para no vivir como vives? Tu lugar de culpable, esa ira, y esa ira justificada, esa ira de Dios que tenía que caer sobre todos tus pecados, cayó sobre Cristo. Cayó sobre Cristo porque se llevó todos tus pecados. Él dice en la Biblia que fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabes cuál es incluso la simbología o qué veo yo aquí? Que los israelitas sacrificaron el Cordero de Pascua a las 3 de la tarde y Cristo estaba muriendo a las 3 de la tarde. Realmente creo que el Padre muchos años antes dejó evidencia de que nadie dudara de la identidad de su Hijo. Él era el Mesías. Él era como Juan lo llamó en Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que se llevó tu pecado, que se llevó tu enfermedad, que se llevó tus desgracias, que se llevó tu falta de libertad, tu esclavitud, que se llevó tu condena eterna. Él se puso en un lugar de culpable para que tú fueras absuelto. Yo creo que es un maravilloso día para decirle a Jesús, perdona mis pecados. Si todavía tú no has entregado tu vida a Jesús, hoy es un maravilloso día de decirle, perdona. Cristo fue a la cruz para ser sacrificado como un cordero. La Biblia también dice que Él fue hecho pecado por nosotros, 2 Corintios 5:21. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, 1 Pedro 2:24. Esa es la esencia del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15:3. Esto es lo que Jesús hizo por ti. Por eso Dios quiere que entiendas que detrás de cada oscuridad en tu vida, detrás de cada oscuridad hay una promesa de libertad. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Se burlaron de ti? ¿Se burlaron? ¿Cuántos pueden decir aquí que se burlaron de ellos? Que muchas veces la familia te menosprecia, se burlan, parecieras el escarnio de Satanás. ¿Se burlaron de ti? Pues que sepas que tú eres uno de esos sobre los cuales Dios dice, tengo que exhibir su justicia. Tengo que exhibirla. Yo tengo que aparecerme, yo tengo que manifestarme para decir que él, ella tenía la razón. Porque no lo hizo en el momento que ellos querían. Bájate de ahí y creemos. No, las cosas no tienen por qué ser a nuestra manera, pero hay una promesa de que va a ser. Dios exhibió su justicia. Lo hizo, su derecho, lo hizo. Y a día de hoy, 2000 y pico años después, estamos diciendo Cristo tenía la razón. Y así lo hará contigo, así lo hizo conmigo. Sabéis de mi testimonio cuánto me burlaron, cuánto me escarnecieron, cuánto se mofaron. Pero mira, Dios vino, se manifestó, nos rescató, nos puso en alto. Y hoy no solamente los que se mofaban, sino cientos de vidas después, aquí están las naciones representadas, vieron que realmente el Señor exhibió nuestra justicia y nuestro derecho como la luz y como la luz del mediodía. Él lo hará contigo, hermano, Él lo hará, no te desenfoques. No sea el dolor, no sea esa situación, que nada te desenfoque de la fe para no perder tu bendición. Esa fue la palabra que me dio. Y si le has confesado delante de todos los hombres, porque has dicho, yo sé en quién he creído, esa palabra retumba en el trono de Dios, retumba hasta que Él también te confiese delante de todos los que tú has confesado. No vas a quedar avergonzado, es una promesa. Dice el Salmo 91, 14 y 15, el Señor dice, no cualquiera, el verdadero, el fiel, el que no miente, el que no se arrepiente. Rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé y estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Estaré con ellos, ¿dónde? Dilo, ¿dónde? En medio de las dificultades, que no desaparecerán de tu vida y son las que Satanás tiene en su mano para jugar contra ti, para hacerte caer.
Tienes que saber que hay una promesa de vida, que hay una promesa de rescate, que hay una promesa de victoria, que hay una promesa que te pondrá en alto, que exhibirá tu justicia, tu derecho. Todo eso sucederá, pero será en medio de dificultades. En medio de dificultades en las cuales tú estarás atravesando con Él. Y es en ese punto donde tu fe es probada y aprobada, o realmente Satanás juega sus cartas y tú eres ahogado. Tienes que saber que en medio de eso, si no te desenfocas, tú vas a llegar al final. Amén. No era Jesús, esta palabra me dio Dios ayer, no era Jesús ni la vida de Jesús la que fue destruida en la cruz del Calvario. No, no lo era. Fue el poder del pecado el que fue destruido en la cruz del Calvario. Y no es tu vida la que va a ser destruida en ese problema en el que te crees crucificado. Va a ser el poder del pecado contra ti el que va a ser destruido. Entonces tenemos que estar agradecidos, incluso de pasar tribulaciones, porque de todas ellas te librará Dios y saldrás empoderado y saldrás con mayor gloria y saldrás con mayor enseñanza y con mayor poder y con mayor sabiduría y con mayor entendimiento y con mayores estrategias, porque eso es el reino de los cielos. Estamos en una batalla y podemos tener aspecto de guerra. Nadie dice que no. Yo ayer en ese hospital, en esas urgencias, decía con aspecto de guerra, pero sácame de aquí. Podemos tener aspecto de guerra porque estamos en medio de la batalla, pero lo que sabemos es que la guerra final está librada y es victoria a favor de sus hijos. Amén. Dale la gloria al que vive y dile: yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y sería tan fácil vivir enfocados en Dios si no perdemos de vista pequeños detalles que Él nos da. No sé qué evangelio te han vendido, porque de verdad que hay evangelios de la prosperidad, evangelios de si vienes a Cristo todo te va a ir bien y luego resulta que las cosas van mal. Hay evangelios que se pintan de 1000 colores. Yo solo sé que hay un evangelio de Cristo que está en su sangre, su vida entregada por ti y por mí, y que habrá dificultades, pero que en medio de todas ellas Él será el más que vencedor para ti y para mí. Amén. Sé que en este lugar hay personas, como cada fin de semana, que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces vamos a, como iglesia, orar por ellos, pedirle al Padre que en su misericordia abra sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, les haga entender la condición de su alma, de su corazón sin Cristo. Les haga entender que pueden perder una eternidad, incluso sin los que aman. Porque puede que a los que ellos aman ya estén con Jesús. Puede que tengan familiares cristianos y ellos no lo son. ¿Por qué pasar una eternidad sin Cristo y sin los que amas? Yo te pido, Señor, que comiences a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, porque tu palabra dice que tú, Espíritu Santo, eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Te ruego, si hay personas que nos están viendo también, ahora sean convencidos de pecado, justicia y juicio. Y si nos estás viendo, no importa en qué año, en qué día tú nos estás viendo, si estás aquí en el frente, por favor, si quieres entregarle tu vida a Jesucristo, alza tu mano ahí, alza tu mano, tal vez no la vea yo, pero la va a ver el Señor. Ahí en las redes sociales seguro no la voy a ver yo, pero la va a ver el Señor. Puedes tal vez ponerlo en los comentarios: alzo aquí mi mano porque yo quiero confesar a Dios delante de los hombres, porque hay una promesa que entonces Él me confesará, Jesús me confesará delante del Padre. Alza tus manos, alza tu mano bien en alto si tú quieres entregar tu vida a Jesús. Esto es solo para las personas que nunca le dijeron a Jesús: yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Bueno, yo veo algunas manos ahí alzadas y voy a pedir al Señor: Padre, ven con salvación como has prometido. Y si tú eres una de estas personas, te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Toda la iglesia me va a ayudar, ¿sí? Padre, yo te pido perdón por mis rebeliones, por mis pecados, por mi orgullo, por mis planes fuera de ti, por mi independencia. Te pido perdón porque hasta el día de hoy he rechazado el sacrificio de tu Hijo. Pero hoy sé que Él ha muerto por mí, que se ha colocado en el lugar de culpable que yo tendría que tener. Yo te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Te los entrego,
límpiame, límpiame y entrégame tu Santo Espíritu para caminar en esta tierra, en tu camino y en tu verdad. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y mi único Salvador. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido hoy que me entregues tu bendita salvación. Que el día que muera yo sea recogido y que hoy escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, amén y amén. Aleluya.